Buenas tardes, nosotros somos el tema número 3, los factores que afectan los hidrocarburos gaseosos. Nuestro grupo está integrado por José Cedeño y Geraldine Galuso, quienes hablan. Los factores que afectan la producción de hidrocarburos gaseosos los podemos observar a nivel de yacimiento y a nivel de pozo y superficie. En el nivel de yacimiento podemos conseguir que es la permeabilidad. La permeabilidad es al nivel de yacimiento, es la que representa la conexión entre los espacios porosos de las rocas que almacenan los hidrocarburos. Por ello, estas, al ser reducidas, afectan directamente la producción de hidrocarburos gaseosos. Ya se limita el desplazamiento del gas de un poro a otro dentro del yacimiento, lo que es el espacio para que el fluido gaseoso llegue a la cara del pozo para ser extraído a superficie. Esta puede ser alterada de múltiples formas, como se muestra a continuación, por la migración y taponamiento por partículas finas. Cuando el yacimiento no es una formación consolidada, este puede contener arenas muy finas, que al desplazar los fluidos presentes en los poros del yacimiento, en este caso hidrocarburo gaseoso, esas partículas son movilizadas y se van depositando en nuevos espacios. Esto puede ser la cara del pozo o la conexión entre otros poros. Generalmente afecta más en la cara cerca de la arena del pozo, donde la migración de fluido es mayor y existe un mayor cambio de presión a nivel de subsuelo. Podemos encontrar la mojabilidad y las superficies y partículas. Cualquier fluido al moverse en medio poroso puede alcanzar un nivel de velocidad de arrastre superficie para desprender partículas de las paredes del pozo. Mojabilidad de superficie y partículas. Cualquier fluido al moverse en el medio poroso puede alcanzar una velocidad de arrastres suficiente para desprender partículas de las paredes de los poros. Sin embargo, cuando las superficies y partículas están mojadas por fases inmóviles, la saturación residual y la fase que fluye es la que no moja la superficie. El caso normal es que no se alcance la velocidad crítica para que las partículas se desprendan. Cuando la saturación de las fases mojantes aumenta y se hace móvil, se alcanza con facilidad la velocidad crítica y las partículas comienzan a desprenderse y migrar. Otro factor que afecta la producción de hidrocarburos gaseosos es la composición del gas. Es importante tener en cuenta que la composición de la mezcla de los hidrocarburos de un yacimiento de gas, esto es debido al que el dependimiento de la cantidad de impurezas, agentes altamente corrosivos y o bacterias presentes en el hidrocarburo gaseoso. Esto puede afectar la facilidad necesaria de extraer el gas presente en el yacimiento de manera óptima en el tiempo y reducir los costos de sustitución de herramientas o mantenimiento. También podemos observar la presión, que es un parámetro súper importante al controlar en el yacimiento. La presión afecta directamente el volumen de almacenamiento de los fluidos gaseosos. Además de ello, los gases son sensibles a presiones y temperaturas. Por ejemplo, si la presión en un yacimiento gaseoso es extremadamente alta, este debe ser controlada perforando sobre balance. Además de ello, si el yacimiento es de gas condensado, al disminuir la presión por debajo de la presión de convergencia, se generará la primera fricción del líquido dentro del yacimiento, y esto acarrea consigo que necesitarán la superficie facilidades en superficie para controlar la totalidad de los fluidos producidos. Temperatura. Como ya se especificó anteriormente, los gases son sensibles a cambios de presión y temperatura. Al aumentar la temperatura en un sistema gaseoso, se agitará sus partículas y aumentará la presión en el sistema proporcionalmente o no. Además de ello, dependiendo de la composición de hidrocarburos gaseosos, la variación de temperatura puede facilitar las reacciones químicas y aumentar o disminuir la agresividad de los agentes corrosivos y o bacterias contenidas. Un aumento en la temperatura acelera el daño causado por la migración de las partículas finas. El proceso físico de desprendimiento y transporte de las partículas finas ocurre cuando las partículas están adheridas a la superficie de los granos, son movilizadas por una fuerza de arrastre del flujo de fluido en el medio. Otros factores que afectan a nivel de yacimiento es el bloqueo por agua.
Bloqueo por agua se refiere a la reducción de la permeabilidad relativa al hidrocarburo gaseoso por el incremento de la saturación del agua en el medio poroso en la cercanía del pozo. Los bloqueos por agua pueden ocurrir cuando se filtra en la formación aguas provenientes de los fluidos de perforación, terminación, reparación o por comunicación en una zona productora de agua. La alta región de la saturación de agua cerca del pozo hace que el volumen producido de hidrocarburos gaseosos exista un alto volumen de agua producida en consecuencia al banco o disposición de un volumen de agua considerable en las adyacencias de las áreas productoras del pozo. Alto número capilar. Es un número dimensional que relaciona la fuerza viscosa y las fuerzas capilares que gobiernan el flujo de fluido en regiones cercanas a la cara del pozo. Además, se utiliza para determinar el régimen de flujo de los fluidos presentes dentro del yacimiento. Cuando se obtienen altos valores de este número adimensional, la permeabilidad relativa se incrementa, permitiendo su presencia en el flujo. Para obtener alto número capilar en el proceso es necesario tener un control de las siguientes variables: tasa de flujo, viscosidad de los fluidos y tensión interfacial. Estas se pueden manipular de tal forma que se obtenga un alto número capilar y por lo tanto mojará la miscibilidad del gas y de condensado, favoreciendo el flujo. La inclusión del efecto de altos números capilar nos lleva a un incremento significativo en la presión de fondo fluyente y por lo tanto la productividad del pozo se incrementa. ¿Qué es la baja tensión interfacial? Es la energía requerida para incrementar en el área de las interfaces en una unidad, a su vez una medida indirecta de solubilidad. También se conoce como la tensión superficial a medida que el sistema se acerca al punto crítico. Las dos fases se hacen indistinguibles y la tensión superficial se hace cero. La vaporización del agua ocurre cuando los resultados del incremento en el contenido molar del agua cuando la presión declina alrededor de la cara del pozo. Asimismo, la vaporización del agua inicialmente incrementa la permeabilidad efectiva del gas, incrementando el área disponible para el flujo. Ahora evaluaremos los factores que afectan la producción del gas a nivel de pozo. Entre ellas tenemos la acumulación del líquido en el pozo. La presencia del líquido en el pozo del gas afecta negativamente las características del flujo de fluido. Los líquidos pueden provenir de la condensación de hidrocarburos o de aguas producidas conjuntamente con el gas. En ambos casos, la fase líquida debe ser transportada a superficie por el gas. Si el gas no suministra suficiente energía de transporte para levantar los líquidos, esto se acumula en el fondo del pozo, produciendo una contrapresión adicional sobre la formación que afecta negativamente la capacidad productiva del mismo. En aquellos pozos donde exista baja presión de fondo, el líquido puede anular completamente la producción. Buenas, mi nombre es José Cedeños. Para continuar con la presentación tenemos los factores que afectan la producción de hidrocarburos gaseosos a nivel de pozo. Primero tenemos el desarrollo de anillo condensado, con la creación de una fracción líquida dentro del yacimiento, alrededor del pozo, en el fondo del pozo, cuando la presión declina por debajo de la presión de rocío. En ese punto se crea la primera burbuja de líquido. Entonces, si el yacimiento es de gas y se crea una fracción de líquido, esta se va a quedar en el fondo del pozo y va a impedir el arrastre o el desplazamiento del gas, y el gas va a tener poco arrastre a medida de que exista más líquido en el fondo del pozo. Entonces esto provoca una disminución en la producción del hidrocarburo gaseoso. Tenemos el daño a la formación. El daño a la formación es causa la baja productividad de un pozo. Daño a la formación. El daño a la formación es cualquier restricción al flujo de fluido en el medio poroso causado por la reducción de la permeabilidad alrededor del pozo, por la producción de un fluido o por la introducción de un fluido durante las operaciones de perforación, terminación y o reparación del pozo, y que puede ser eliminada a través de un tratamiento químico, ya sea un ácido, surfactante, entre otros, permitiendo al pozo recuperar la mayor parte de su capacidad original de producción. Si el lodo de producción provoca una reducción en la permeabilidad, o si el pozo penetra parcialmente la formación,
o existe un flujo no darciano, entonces se dice que el pozo tiene un daño. El factor de daño representa una caída en la presión adicional a la que debería tener el pozo generalmente o progresivamente por su producción. Y esto ocurre en las adyacencias al pozo. El factor de daño es una medida cuantitativa empleada para evaluar el comportamiento de un pozo dependiendo de la magnitud de daño. Se debe realizar una estimulación o bien sea establecer un programa de reacondicionamiento del pozo para mejorar el índice de productividad. Daño por cementación. La invasión de sólidos durante las operaciones de cementación constituyen un tema complicado de tratar, ya que el tamaño promedio del cemento es generalmente mayor que el diámetro promedio de los poros, y esto aún es en formaciones de alta permeabilidad. Sin embargo, durante las operaciones de cementación forzada o si hay una pérdida de circulación durante la cementación primaria, existe la posibilidad de forzar los sólidos hacia la formación, pero en forma de fractura, no en forma de invasión a medio poroso. Por otra parte, la invasión de filtrado sí constituye un problema durante las cementaciones. En primer lugar, para facilitar la remoción del lodo o del revoque, se bombean lavadores químicos por delante del cemento, los cuales no tienen ningún control de pérdida de filtrado. Estos lavadores en general tienen propiedades dispersantes y pueden ser de un pH desde moderadamente ácido hasta alcalinos, siendo casi todos ellos de forma de carácter acuoso. Los filtrados de estos lavadores pueden reaccionar con los minerales y fluidos de la formación, produciendo desestabilización de las arcillas, migración de partículas finas, cambios en la mojabilidad, cambios en la saturación de los fluidos alrededor del pozo. Detrás de un lavador químico se bombea un espaciador, el cual es diseñado para separar físicamente el cemento del lodo presente en el pozo. Estos espaciadores generalmente contienen polímeros y tienen un buen control de filtrado. Factores que afectan la producción de hidrocarburos gaseosos a nivel de superficie. Primero tenemos el transporte en la línea de flujo y caída de presión. Al salir el gas del pozo, si existe un reductor de flujo en el cabezal, ocurre una caída brusca de presión que depende sensiblemente del diámetro del orificio del reductor. En la descarga del reductor, la presión es la presión de la línea de flujo. Luego recorre la línea de flujo llegando hasta, en caso de existir, llegaría a un múltiple de producción donde convergen todos los pozos orientados a una estación de flujo en específica. Posteriormente viaja hacia el separador en la estación de flujo, llegando con una presión igual a la presión del separador, donde se separa el hidrocarburo producido y se le extrae la mayor fracción líquida, la mayor fracción de agua que pueda contener y otras impurezas. Régimen de flujo en el flujo vertical de dos fases. Conforme la región que produce constantemente el hidrocarburo líquido o gaseoso con fracciones líquidas que contiene el gas, se desprende las fracciones líquidas cuando la presión de burbuja declina por la presión de rocío y el volumen de líquido crece. Este fenómeno afecta los volúmenes de gas presentes en el yacimiento y aumenta el volumen de líquido, hasta el punto que la tubería en el fondo se llena de líquido o tiene más líquido que en un inicio. Como se presenta en la imagen, en un inicio el pozo produce aproximadamente un 90% gas, luego se van formando más burbujas de condensado, más burbujas de líquido en el fondo del pozo, que con la producción de gas tienen menos desplazamiento hasta la última imagen, donde aproximadamente el 80-85% que está en el fondo del pozo es todo gas. Entonces esto limita el transporte del fluido tanto en el fondo del yacimiento, en la tubería del pozo, como a nivel de superficie, porque una vez que la presión de rocío, la presión del sistema esté por debajo de la presión de rocío, se va a generar fracciones líquidas tanto en el fondo del pozo como en el cabezal y en el transporte, en la línea de transporte, o también conocida como gasoducto. Flujo de fluido en el pozo y la línea de flujo. Durante el transporte de los fluidos desde el fondo hasta el separador de la estación de flujo, existe una pérdida de energía tanto en el pozo como en la línea de flujo y en la superficie. La fuente de esta pérdida de energía proviene de efectos gravitacionales, fricción y cambio de energía cinética. Formación de hidratos.
El hidrocarburo gaseoso, al combinarse con el agua a condiciones de baja temperatura y alta presión, puede conllevar un equilibrio entre algunos compuestos y producir una reacción química que contiene como resultado la formación de un sólido. Este sólido es conocido como hidrato. Este proceso ocurre generalmente en la producción y transporte de hidrocarburos gaseosos. Los sólidos formados suelen ocasionar caídas de presión en el transporte como consecuencia de obstruir el flujo de gas hacia las facilidades de producción. Se muestra en una imagen donde la molécula de gas es absorbida, es represada por la molécula de agua y se forma el sólido. Y en la tercera imagen se puede observar claramente cómo el sólido se va formando hasta obstruir completamente la tubería de transporte. Muchas gracias por su atención.